Hola, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video del curso de programación avanzada en C. En el video de hoy vamos a ver un nuevo tema muy interesante y bastante copado, que es la base de datos. ¿Por qué digo que es bastante copado e interesante? Porque hoy en día cuando hablamos de sistemas, de programas, ¿sí? Prácticamente no podemos concebir un sistema que no esté conectado a una base de datos, ¿sí? A lo largo de los diferentes videos, de los diferentes sistemas, programitas que fuimos realizando en el curso, siempre realizábamos programas que no se conectaban a base de datos o no tenían persistencia de datos. ¿Qué es la persistencia de datos? Es esta capacidad de los programas de almacenar la información que manejan en algún lugar. Vimos alguna especie de persistencia de datos cuando trabajamos con archivos de texto. Sin embargo, esto no es recomendable cuando nosotros manejamos mucha información o cuando tenemos información o datos que tienen alguna cierta estructura, ¿sí? Nosotros hoy en día cuando manejamos sistemas, tenemos sistemas que trabajan con usuarios, por ejemplo, productos, facturas, presupuestos, muchos sistemas variados que trabajan con mucha información que tiene una cierta estructura, un cierto, digamos, estructura, ¿sí? Y es mucha la información. Entonces, surge la necesidad de lo que es utilizar base de datos. Entonces, como dice la definición ahí, nos va a permitir almacenar de una manera estructurada nuestros datos, nuestra información. Existen dos principales caracterización, ¿sí? Diferentes tipos de bases de datos. Lo que son las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales. Y acá voy a hacer una pausa antes de continuar con el video. Para aquellas personas que no tengan ninguna noción en absoluto de lo que son las bases de datos, de lo que es la teoría de base de datos, de cómo están estructuradas las bases de datos relacionales, que son las que nosotros vamos a ver acá, ni tampoco sepa de instrucciones SQL o no sepa nada de SQL, les recomiendo que haga una pausa acá, no continúe con el video y antes sepa o vaya a hacer un mini curso o vaya a averiguar en internet de estudiar un poco de lo que es la teoría de la base de datos y lo que es SQL, ¿sí? Para que no pierda tiempo en estos videos porque quizás se va a sentir muy perdida, porque mi objetivo en este video, en los sucesivos videos sobre base de datos, no me voy a poner a explicar o a hacer un curso de base de datos, ¿sí? Yo voy a dar por supuesto que toda la gente que está viendo este video y que lo está siguiendo tiene nociones de base de datos y sabe SQL, ¿sí? Entiende cuando yo hablo de ciertos conceptos de base de datos relacionales y entiende cuando yo escribo ciertas sentencias SQL. Repito, para aquellas personas que no sepan esto, no pierdan tiempo viendo los videos antes vayan a saber cómo se estructuran las bases de datos relacionales y cómo es el lenguaje SQL, ¿sí? El lenguaje de consulta estructurado. De todas maneras, yo le voy a dejar un link en la descripción del video con una página que es la de W3 Schools, que tiene un curso sobre SQL. En realidad no es un curso, son diferentes páginas que enseña SQL, que está muy bueno. Pero antes necesito que también sepan, antes de SQL, cómo se estructuran las bases de datos relacionales, ¿sí? Hecha esta aclaración, continuamos, ¿sí? Entonces nosotros vamos a trabajar con lo que son las bases de datos relacionales. Además de las bases de datos relacionales, tenemos que trabajar con lo que es un motor de base de datos. ¿Qué es el motor de base de datos? Así como nosotros tenemos diferentes lenguajes de programación para programar diferentes sistemas, por ejemplo, un mismo sistema web puede estar programado en un lenguaje, digamos, distinto que otro sistema web, al igual que una aplicación de escritorio, al igual que una aplicación para móviles. ¿De qué va a depender si yo lo programo en un lenguaje o de otro? De diferentes requerimientos que yo tenga, ¿sí? A veces un lenguaje se adapta mejor en ciertas circunstancias que otro. En el caso de los motores de base de datos pasa lo mismo. Hay motores que son bastante simples, hay motores que son bastante más complejos, bastante más robustos y que se utilizan en diferentes contextos, ¿sí? Para diferentes sistemas, para diferentes aplicaciones, sistemas más pequeñitos, sistemas más grandes. ¿Sí? Entonces tenemos por ejemplo el SQLite, que es un motor bien sencillo, bien pequeñito que generalmente se utiliza en aplicaciones móviles. El viejo y conocido MySQL, que es el que vamos a utilizar acá en este curso. Y después tenemos Postgres, SQL Server, entre otros, ¿sí? Si ustedes quieren que el día de mañana, digamos, extendamos estos videos de base de datos de C para que veamos, digamos, más motores de base de datos, como Postgres, por ejemplo, bienvenido sea. Solamente me lo tienen que hacer saber, ¿sí? ¿Por qué digo esto, digamos, de que hacer otros videos para otros motores? Porque
digamos, este video no es genérico para cualquier motor de base de datos. Si bien los conceptos de base de datos de SQL sí, porque SQL es un lenguaje básico para todos estos motores, si bien algunos motores pueden tener alguna sintaxis media diferente, en sí el SQL es el mismo. Pero cuando nosotros vamos a programar, por ejemplo, en cualquier lenguaje, ya sea Python, Java, C, C++, C Sharp, cualquier lenguaje, la sintaxis para programar, para conectarnos a la base de datos, va a cambiar de un motor a otro. ¿Por qué? Ya se los voy a decir en un segundo, ¿sí? Ya vamos a hablar de eso en un segundito. Ahora vamos a pasar a lo que es la instalación del MySQL, ¿sí? En el caso de la instalación de Windows, nos vamos a ir al link que está acá arriba, que también se los voy a dejar en la descripción. Se van a descargar cualquiera de los dos. Una versión es online y la otra es, digamos, no online. En el caso de Linux es mucho más sencillo. Simplemente tienen que ejecutar un comando de terminal. Creo que es apt-get install MySQL. Y si no es parecido, digamos, por ahí lo pueden buscar en lo que es, internet, ¿sí? Seguramente hay mucha documentación sobre eso. Si no, cualquier cosa, si alguno tiene algún problema en la instalación de Linux, no tengo ningún problema que me lo dejen por los comentarios. Yo tengo también un sistema operativo Linux y lo podemos probar y ver si les surge algún problema. Si una vez descargado van a ejecutar el instalador, ¿sí? Y vamos a ver la siguiente pantalla, ¿sí? Cuando ustedes abran el instalador les va a salir esta pantalla, ¿sí? Del MySQL Installer, le van a dar a Next. Y acá le van a instalar varias herramientas extras al MySQL de por sí. Van a ver que acá hay muchos que son conectores y que algo similar, es algo muy importante relacionado a lo que yo hablaba hace ratito, que ya lo vamos a nombrar en un rato. Si quieren pueden desactivar lo que es la documentación o ejemplos, ¿sí? Pero lo que sí o sí necesito que instalen es el MySQL Server, obviamente, y el MySQL Workbench. ¿Qué es el Workbench? Es el sistema o es un programa que nos va a permitir conectarnos a la base de datos y verla de manera gráfica, digamos, ¿sí? Ejecutar los comandos de SQL, entre otros, ¿sí? Simplemente ustedes seleccionan, le van a dar Next, Next, Next. Quizás en algún momento le piden una contraseña. Esa contraseña es importante, recuérdenla porque es la que nos va a permitir conectarnos a la base de datos, ¿sí? Yo le voy a dar a cancelar porque ya lo tengo, ¿sí? Bien. Vamos a abrir el MySQL Workbench, que es este sistema, ¿sí? Que nos va a permitir conectarnos al MySQL de manera gráfica. Hay otro que es también PHPMyAdmin, ¿sí? Que es muy usado para MySQL, el que ustedes se sientan más cómodos, ¿sí? Acá nos va a permitir conectarnos a múltiples instancias de MySQL. Yo, por ejemplo, acá tengo dos, una de mi máquina local y otra remota. Yo me voy a conectar a la máquina local, ¿sí? Con el usuario root, que se está ejecutando en el puerto 3306. Entonces yo me voy a ejecutar acá, la voy a ejecutar y voy a poner la contraseña que yo configure en su momento, ¿sí? Y de esta manera se me abre la siguiente pantalla. Si ustedes ven en el panel de la izquierda están todas las bases de datos que yo, digamos, tengo en esta MySQL local. Lo que vamos a hacer es crear una nueva base de datos para trabajar en el curso. Vamos a hacer clic en este iconito que dice crear nuevo esquema en la base, en el servidor conectado, ¿sí? Y acá le vamos a poner un nombre a nuestra base de datos. Por ejemplo, le pongamos curso C, ¿sí? Si le pongo curso C, le voy a dar en aplicar, ¿sí? Acá me muestra las instrucciones SQL que va a ejecutar. Le voy a dar en aplicar y luego le voy a dar a finish, ¿sí? Y si se fijan en el panel de la izquierda ya se me creó la base de datos curso C. Si yo expando esto veo que no tengo ninguna tabla porque es una base de datos nueva. Por lo tanto, vamos a crearle una tabla, ¿sí? Yo voy a, digamos, ejecutar las siguientes instrucciones SQL, ¿sí? Que están viendo acá. Ustedes la pueden pausar el video y copiarlas, ¿sí? Para trabajar con la misma base de datos. Lo que hago simplemente es crear una tabla sencilla de usuarios que tenga 5 campos. Un campo ID, que es una clave primaria, un apellido, un nombre, un teléfono y un email, ¿sí? Es simplemente eso. Entonces yo voy a seleccionar todo esto y voy a ejecutar las sentencias y con esto ya se me deberían crear la tabla usuarios. Entonces yo le voy a dar a refrescar y si se fijan en tables ya me sale lo que es usuarios, ¿sí? Usuarios, y me salen las columnas que yo acabo de crear. Bien, listo. Con esto ya tenemos la base de datos creada. Ahora deberíamos pasar a C, ¿sí? Allá a manejar con C.
Sin embargo, en C también tenemos que realizar ciertas configuraciones antes de meternos con el código, así que seguramente, para no extender tanto este video, en el próximo recién vamos a meternos de lleno con las sentencias de C, digamos, para conectarnos con la base de datos. Bien, yo hace rato hablaba de un concepto que eran los conectores, o de que cuando yo me quería conectar a un motor de base de datos, la sintaxis, por ejemplo, a veces cambiaba. Entonces, este no era un video genérico para todos los motores. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que ahora estamos conectando como si fueran dos sistemas, ¿sí? Yo tengo una base de datos que la puedo tener local y la puedo tener distribuida en otro servidor. Y lo que yo tengo que hacer es poder comunicar mi sistema que está localmente en mi máquina, hecho en C en este caso, poder comunicarme con la base de datos que está, ya sea en mi local o en otro servidor. Para eso nosotros necesitamos lo que se llama un conector, o muchas veces lo van a encontrar como driver también. O en C es básicamente una librería, ¿sí? En muchos casos es una librería. Una librería que internamente implementa toda la conexión que nosotros necesitamos para conectarnos a una base de datos MySQL, o Postgres, o SQLite, o SQL Server, entre otros, ¿sí? Cada motor de base de datos tiene su propio conector y tiene su propia librería. Y cada librería difiere en muchos casos en su sintaxis, difiere en la manera en la cual se conecta, en la cual se hacen consultas, porque las funciones se llaman distinto, porque reciben diferentes tipos de parámetros, etc. Por eso digo que esto no es tan genérico. Y esto no pasa solo con C, sino con muchos lenguajes de programación. Cuando ustedes vayan a Python, a C++, a Java, a C#, van a ver que para conectarse a cada motor de base de datos hay una librería específica. Una para Postgres, una para MySQL, una para SQL Server, entre otros, ¿sí? Entonces, necesitan, digamos, tener esa librería y configurarla. En este caso necesitamos configurarla en C. En muchos otros lenguajes no es necesario porque ya viene como en el estándar de ese lenguaje. Pero sin embargo, C no es una librería estándar. Por lo tanto, debemos configurarla para que el compilador la reconozca. Y también voy a hacer otra aclaración. A lo largo del curso, ya sea también del curso básico y este curso, fuimos trabajando con el editor de texto Singhai. Para este caso de manejo de base de datos voy a cambiar el editor, el IDE, y vamos a trabajar con lo que es Dev C++. Por más que diga C++, digamos, también sirve para C, ¿sí? No se asusten con eso. ¿Por qué? Porque hay que hacer ciertas configuraciones sobre el compilador para que nos lea la librería de MySQL, ¿sí? Y nos permita compilar correctamente los programas que se conecten con MySQL, ¿sí? Ya que MySQL, el MySQL.h no es una librería estándar. ¿Por qué lo cambié de IDE? Porque el Singhai se me complicó un poco, lo logré hacer al final, pero es medio complicado para un archivo único editar la configuración para incorporar esta librería, digamos, y que el compilador tome esta librería. Y no los quería complicar a ustedes de más, ¿sí? En el Dev C++ es un poco más sencillo, ¿sí? Dev C++ es muy similar al entorno de Singhai. Es muy utilizado, hay mucha más documentación en internet, así que por el momento vamos a utilizar esta, ¿sí? Durante los sucesivos videos, ¿sí? No es muy distinta, tiene prácticamente las mismas comandos, así que lo vamos a ir aprendiendo y usando juntos. ¿Qué configuración tenemos que hacer? Vamos a ir a herramientas y vamos a hacer clic en lo que es opciones del compilador, ¿sí? Acá le va a seleccionar por defecto el primero. Vamos a ir a lo que es directorios. Vamos a ir a lo que es librerías. Y en librerías debemos agregar lo que son las librerías de MySQL. Se fijan, la última instrucción que yo puse es correspondiente a la librería de MySQL. Lo que tienen que hacer ustedes es seleccionar acá, ¿sí? E irse hasta la carpeta de instalación de MySQL, por ejemplo acá, que está en archivo de programa, MySQL. Está MySQL. Perdón, me fui a otro disco. No, sí, está bien. MySQL, acá está. MySQL Server y selecciona la carpeta que dice lib. Y de ahí le dan clic en aceptar, ¿sí? Se le va a poner acá la ruta y le dan clic en añadir y ya se les añade acá. Y luego en cabeceras C van a hacer lo mismo, pero en vez de la carpeta lib van a agregar la carpeta include. Porque en la carpeta include están todos los .h, ¿sí? Las interfaces, las cabeceras de la librería de MySQL. Y le dan clic en aceptar, ¿sí?
Y luego van a irse a la primera pestaña que dice compilador. Y acá donde dice añadir estos comandos en la línea, van a agregar un espacio y van a agregar esto, ¿sí? Esta instrucción que es -L MySQL, ¿sí? Necesitamos hacer todo esto porque si no, nuestro programa no van a funcionar y el compilador va a tirar error a cada rato. Así que hagan esos pasos, ¿sí? Vayan configurando esto y también lo que es en el compilador, agreguen los directorios y en el compilador agreguen esta instrucción. Y le van a dar en aceptar. Una vez hecho esto, vamos a incluir lo que es mysql.h, ¿sí? Y vamos a compilar con F9, ¿sí? Acá ven que dice F9 compilar. Si el programa, digamos, si incluyeron todo correctamente y no les tiró, digamos, no hicieron nada raro, el programa tiene que compilar con éxito, no le tiene que tirar ningún error. Cero, cero warning, ¿sí? Después vamos a ver en el próximo video, cuando ya utilicemos el MySQL, si realmente incluyeron bien la librería y no les da errores cuando utilicemos las funciones. Y una cosa más, que ya me estaba por olvidar. Hay que agregar un archivo. Ustedes vamos a ir a la carpeta C, a la carpeta donde ustedes instalaron el MySQL Server 8. Vamos a ir a la carpeta que dice lib. Y este archivo que dice libmysql.dll lo van a copiar, ¿sí? Y se van a dirigir a la misma carpeta donde ustedes van a guardar su .c, ¿sí? Van a crear un archivo de fuente, .c, en algún lugar, ¿sí? De proyectos o donde ustedes estén guardando sus archivos del sistema, del curso. Y se van a ir a esa carpeta. En mi caso ven que yo lo tengo acá, ¿sí? Este es base de datos 2, ven que se llama este archivo base de datos 2. Y acá ese archivo que lo tenían hace rato, lo copian y lo pegan acá, ¿sí? ¿Hay que hacer esto? Sí, porque si no les va a tirar otro error y el programa y el sistema no va a compilar, ¿sí? No va a tirar nada absolutamente. Entonces, en este primer video simplemente es de configuración, que vayan haciendo esto, ¿sí? Se me hizo un poco más largo de lo que pretendía, pero quiero hacerlo paso por paso porque muchas veces de esto depende después si realmente nos podemos conectar o no a la base de datos, porque si hacemos mal los pasos de configuración o de instalación de la base de datos, de la instalación del conector y conectarnos, ¿sí? De incluir esta librería, sin eso no podemos hacer nada. Así que lo ideal es que vayan haciendo eso, les salga todo bien. Si alguno encuentra una manera de hacerlo en el Sinhai, de todas estas configuraciones que yo hice de hacerlas en el Sinhai, me las puede dejar en los comentarios, muy bienvenido sea. Así que bueno, hasta acá va a llegar este primer video de base de datos. A partir del próximo ya nos vamos a meter en cómo conectarnos a la base de datos y cómo ya empezar a ejecutar consultas, ¿sí? Así que espero que les haya servido. Vayan probando, vayan también jugando con base de datos, si quieren ir creando tablas para después hacer ustedes sus propias pruebas. Así que nos estamos viendo en el próximo video.